Esta presentación es de unos 30 minutos y tiene un objetivo esta presentación. Y esta presentación, el objetivo que tiene es que cuando ya finalicemos y os vayáis y alguien os pregunte qué hicisteis el lunes por la tarde y digáis que estuvisteis en un evento y que era una charla sobre Machine Learning y que os digan ¿y qué es eso? Que podéis decir, pues mira, Machine Learning es esto y ta. Ese es el objetivo que tenemos. Para cumplir ese objetivo, esta tarde este es el índice de lo que vamos a ver juntos. Lo primero que vamos a ver es Machine Learning, dónde lo podemos enmarcar, porque ahora toda esta revolución de tantos keys, tantos nombres nuevos, dónde metemos a Machine Learning. Luego vamos a ver la clasificación de las técnicas de Machine Learning, que os anticipo que vamos a hablar de 3 técnicas, principalmente. Luego vamos a ver una serie de algoritmos de Machine Learning, vamos a ver la importancia que tiene la preparación de los datos, que esto es lo que se denomina el proceso de ETL, que es extracción, transformación y carga, load del inglés. Y luego vamos a ver un poco el proceso completo, lo que sería un proyecto desde su inicio hasta su final en el que estamos haciendo y utilizando técnicas de Machine Learning. Luego dentro de las técnicas, veremos las técnicas de Machine Learning, que como hemos dicho son 3 técnicas. Tenemos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje de refuerzo. En el aprendizaje supervisado vamos a ver la importancia que tiene que dividamos el dataset. ¿Y qué es un dataset? Un dataset podemos ver que es como si fuese una matriz o una tabla, imaginaos una tabla del Word que tiene una serie de filas y una serie de columnas. Y en la intersección de esa fila con esa columna es donde tenemos un dato. Eso es un dataset. Veámoslo como un conjunto de filas y de columnas. Veremos cómo se puede evaluar cuando hayamos hecho ese aprendizaje supervisado, cómo lo podemos evaluar, es decir, si hemos cumplido o no hemos cumplido nuestro objetivo de negocio o el motivo por qué estamos haciendo esa técnica. Luego veremos qué es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje de refuerzo son los sistemas recomendadores, que luego también veremos. Veremos un esquema en el que vamos a intentar un poco aglutinar todo lo que hemos visto de las técnicas anteriores. Y veremos 2 casos prácticos. Un caso práctico que va a ser utilizando aprendizaje supervisado. Vamos a coger un fichero log y vamos a ver, ese fichero log va a haber, van a haber ataques a nuestro servidor. Entonces nosotros la idea es que hagamos un modelo supervisado para poder predecir si una petición que nos llega a nuestro servidor va a ser un ataque o no va a ser un ataque. Y luego veremos otro caso práctico que es algo que también está muy de moda, que es un word cloud, es una nube de palabras, donde las palabras más significativas, que palabra significativa va a ser palabra que se repite más, su tamaño es mayor que las que se repiten menos. Esos son los 2 casos que vamos a ver un poco el ejemplo o la secuencia de acciones que se pueden hacer. Perdonadme para girar que me giro. Vale, esta es la parte de donde metemos en Machine Learning. Machine Learning está dentro de la ciencia de inteligencia artificial. Es un campo que está ahí y Machine Learning son sistemas que aprenden sin ser programados para ello. ¿Esto qué significa? Esas técnicas que hemos hablado y esos algoritmos, según los lenguajes o los frameworks o técnicas o herramientas que utilicemos, ya van a traer esos algoritmos programados. No los tenemos que programar. Lo que pasa es que esos algoritmos están siendo desarrollados por lo que se denomina es open source y detrás hay un montón de programadores trabajando y que podemos, ese código es libre, lo podemos coger y lo podemos modificar, pero si no queremos, ya está el algoritmo hecho, lo podemos utilizar. Y dentro de Machine Learning tenemos a Deep Learning. Lo he puesto porque también es ahora un término que se está utilizando muchísimo y para que sepáis que está metido dentro de Machine Learning. Esto es todo el tema de las redes neuronales. Las redes neuronales se dividen en distintas capas. Está la capa interna, la capa interna, una serie de capas internas y la capa externa, que son las clases o los resultados. Si la capa interna es una única capa, es red neuronal, pero si hay más de una es cuando ya hablamos de Deep Learning. Este tipo de técnicas están dando muy buenos resultados, pero tienen una gran complejidad y son bastante oscuras a la hora de entender los resultados si tenemos que hacer cualquier modificación. Entonces,
Ahora ya sabemos Machine Learning dónde está englobado. Y ahora vamos a ver la clasificación de las técnicas, que habíamos dicho que eran 3. Entonces, como las técnicas teníamos, vamos a empezar por el aprendizaje supervisado, es de las más utilizadas. El aprendizaje supervisado se divide en 2, clasificación y regresión. ¿Qué es clasificación y qué es regresión? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una caja de inicio que es mi origen de datos. Ese origen de datos puede ser la base de datos de mi empresa, puede ser la base de datos de distintas empresas que somos del mismo sector, pueden ser con datos públicos, que ahora hay un montón de datos accesibles en web públicas, o incluso pueden ser tweets, o sea, pueden ser datos estructurados, no estructurados, tenemos un origen de datos. Pero esto es para simplificar, vamos a tener una caja con bolas rojas y bolas verdes. Y luego tenemos 2 cajas vacías y nos dicen que tenemos que clasificar. Las bolas rojas las vamos a colocar en una caja y las bolas verdes las vamos a colocar en otra caja. Aquí, ¿por qué vamos a clasificar? Por el color. Entonces, es una técnica de clasificación porque yo voy a clasificar por color. Color es un valor nominal. Es como si yo tuviera que clasificar por tamaño y el tamaño es grande, pequeño, mediano. Si yo ahora esa caja de inicio a mí me mete en un conjunto de precios, por ejemplo, los precios ya no es un valor nominal, los precios son números. Entonces a mí me dicen, los precios menores de 20 euros los pones en una caja y los precios mayores de 20 euros los pones en otra caja. Estoy simplificando mucho para que veáis que yo parto de unos valores que yo tengo la clase por la cual voy a clasificar y tengo claro el objetivo. En el caso de las bolas yo tengo claro que voy a clasificar por el color y yo sé el color. O sea, yo cojo una bola y yo sé que es roja y si yo la dejo en la caja de las bolas rojas sé que estoy acertando. ¿Me seguís? Y si yo cojo y tengo precios, yo cojo y tengo el valor. Vale, son 10 euros con algo. Estaba la caja de los que ves menos de 20 euros, pero estoy tratando con números. Por tanto, aprendizaje supervisado es cuando en las muestras o en los objetos, en nuestro caso de inicio, que son muestras, tengo la clase o tengo el motivo o el objetivo por el cual voy a clasificar y es un valor nominal. Color, tamaño. Y regresión es cuando el objetivo por el cual yo voy a clasificar y que lo tengo es un número. Podría ser el peso, la altura, un precio. El aprendizaje supervisado, que también se denomina clustering es agrupación. Aquí es que yo tengo una caja que tengo un montón de objetos y no me dicen por qué tengo que clasificarlo. No me dicen ni que si es por color o por precio menor o mayor de tal. Simplemente tengo un montón de artículos y tengo que clasificarlos. ¿Por qué voy a clasificar? Pues voy a clasificar pues por similitud, por semejanza. Entonces voy a hacer grupos de objetos que sean parecidos. La idea es que tenga distintos grupos, que los objetos de cada grupo sean muy parecidos y a su vez sean distintos de los objetos que están en otro grupo. ¿Por qué? Porque quiero grupos que estén cohesionados entre sí y sean diferentes al otro grupo. Es decir, si yo estoy en este grupo es porque estos son muy parecidos a mí y no me voy al otro grupo. Ese es el clustering. Entonces, el aprendizaje supervisado, tengo la clase por lo que voy a dividir o voy a clasificar y sé el valor además. Y en el aprendizaje no supervisado no sé la clase por el que voy a dividir. Es cuando tú dices, tengo un montón de datos o tengo un montón de clientes, quiero hacer una campaña de Navidad, por ejemplo, y no sé por qué puedo agruparlos, porque a lo mejor a la gente joven no le interesa lo mismo que a la gente mayor o cualquier cosa. Estas técnicas nos pueden facilitar el hacernos grupos y descubrirnos patrones o descubrirnos características de cosas que, o sea, de muestras que tenemos en nuestros repositorios que no lo sabíamos. Esto nos puede ayudar el clustering. Y luego el aprendizaje de refuerzo. El aprendizaje de refuerzo son los sistemas recomendadores. Esto ahora estamos hartos, o sea, cualquiera que compremos en Amazon, estamos viendo lo que es un sistema recomendador. Los sistemas recomendadores, veremos que hay 3 tipos, pero ya me anticipo un poco. ¿Y aquí por qué puedes recomendar? Pues recomiendo por gustos de personas que sean parecidos a ti,
o te recomiendo en basándome a ciertos elementos. Por ejemplo, si tú estás buscando esquís, yo puedo suponer que te vas a esquiar. Entonces te puedo proponer las gafas de esquí, el mono de esquí. Entonces ahí me estoy basando por elementos, cosas que son del mismo objetivo de lo que tú estás buscando. Ahora vamos a ver algunos de los algoritmos de Machine Learning. Esta es la magia que hay detrás de Machine Learning. Yo he hecho aquí una clasificación que no es ni la mejor ni la peor. Vais a ver, hay muchísima literatura de Machine Learning, hay muchos tipos de clasificación y muchísimos algoritmos. Aquí solamente hay algunos ejemplos de ellos. Yo he hecho un poco la clasificación siguiendo la diapositiva anterior, pero aquí lo importante es que os quedéis con este mensaje. Y es que un tipo de técnica puede servir para varias tareas y que una tarea puede resolverse con distintos tipos de técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero clasificar las bolas que hemos dicho en color rojo y en color verde, esa es mi tarea. ¿Y qué técnica voy a utilizar? Voy a utilizar una técnica de clasificación, porque tengo el objetivo, tenía el color, pero ahí dentro puedo utilizar varias técnicas. Puedo utilizar un decision tree, puedo utilizar un support vector machines. No es porque tú vayas a clasificar, por ejemplo, aquí estábamos tratando dos clases. No es lo mismo hacer una clasificación binomial que hacer una clase donde mi variable de salida sean 80 valores. Entonces, veremos que por cada tarea y lo lógico, y si trabajáis con Machine Learning, utilizaréis varios algoritmos, no uno solo. Iréis probando, iréis viendo resultados y os quedaréis con el que mejor se adecue a vuestros datos y a vuestro objetivo. Entonces, ese mensaje es el importante de esta diapositiva. Ahora vamos a ver lo que comentábamos, lo importante es la preparación de los datos. Podéis coger la mejor técnica, pasarle el parámetro exacto que tenéis que pasar. Es que he montado una red neuronal, es todo perfecto, pero como vuestros datos no estén bien, ya os puedo decir que los resultados van a ser malos. O sea, aquí la base es preparar los datos, para que luego el resultado puede ser que obtengáis pues un buen resultado. La preparación de los datos. Aquí antes ya en la presentación hemos visto que se denominaba lo que era el ETL. La extracción, la transformación y la carga. La extracción ya os he comentado que no tiene por qué ser una base de datos. Pueden ser tweets, pueden ser comentarios en el Facebook, pueden ser comentarios en un periódico. Depende de nuestro objetivo, puede ser mi base de datos, puede ser lo que sea. Esto es la extracción, es pensar, lo primero, qué objetivo tengo, qué datos necesito, dónde tengo que ir a por ellos y extraerlos. Y esto os puedo decir que no es muy fácil, o sea, esto puede llevar bastantes problemas. La transformación, ¿qué es la transformación? Cuando nosotros recuperamos datos, como pueden venir de distintos orígenes, tenemos que hacer que sean homogéneos. Esto simplemente nos puede pasar con las fechas. En una base de datos podemos tener las fechas en formato español y en otro lo podemos tener en formato americano. Mis fechas pueden venir separadas con la rayita de encima del 7 en el teclado o con la rayita vertical. Los decimales, un montón de datos vamos a tener que hacer que sean todos homogéneos porque los vamos a tratar de forma conjunta, es decir, cojo datos de aquí, cojo datos de aquí, cojo datos de aquí, monto un repositorio único y hago que sean homogéneos. En esa transformación, aparte de lo que os he comentado, puede ser que tenga que eliminar datos que no me interesen. ¿Por qué? Porque en el dataset que hemos comentado, que era una tabla, a mí me interesa tener muchas filas, porque las filas son muestras. Eso me va a dar, es como lo tipo de cuanto más veces intentes algo, más probabilidades tienes de acertar. Pero cuantas más columnas tengas, ahí puede ser que tu algoritmo baje el rendimiento. Entonces, las muestras, cuanto más tenga, mejor. También podéis evitar lo que en Machine Learning se denomina el overfitting, que es cuando los algoritmos aprenden demasiado bien con las muestras de prueba. Si son pequeñas, el algoritmo es muy bueno, te va a dar un 90 y pico, pero ese algoritmo ha aprendido muy bien para tus datos de prueba, pero cuando pruebes ese modelo para datos nuevos, bajará el resultado. Entonces,
Nuestro objetivo es tener muchas filas, pero columnas habrá veces que nos va a convenir reducirlo. Entonces, en esa transformación podemos decir, mira, yo tengo aquí 4 columnas, me conviene hacer la media de estas 4 y quedarme con una. Realmente no las estoy eliminando, las estoy transformando, sigo teniendo un valor importante. Y en otros casos, si yo tengo 2 columnas que están muy correlacionadas, ¿para qué quiero tener 2? Si tienen la misma fuerza para predecir, pues me quito una columna. Y eso está en la parte de transformación. Y luego la carga. La carga es simplemente cuando yo ya voy a utilizar mi algoritmo, tengo que cargar los datos que he extraído, que he transformado, los cargaremos para tratarlos. Esa es la fase de TL. Esta fase puede conllevar de un 70 a un 80% de coste en tiempo y en dinero en un proyecto. Aquí sí que hay que programar, y mucho, ¿eh? O sea, eso de que puse en el sin programar mucho, aquí hay que programar mucho. Pero ahora mismo hay muchas herramientas, los lenguajes que se están utilizando dan ya muchas funciones y hay muchas facilidades para hacer esa fase. Y luego la visión del proceso completo. Nosotros haremos la parte de seleccionar, preprocesar y transformar, que es obtener calidad en los datos. Quedaos con esto, es muy importante que los datos sean buenos. Utilizaremos herramientas para visualizar, para ver si vamos bien con esa calidad de datos. Modelizaremos e iremos probando, porque iremos evaluando y interpretando si lo que vamos obteniendo está bien o no está bien. Entonces es todo un proceso iterativo. No porque haya llegado hasta aquí y haya acabado, no. Posiblemente tengamos que volver otra vez al principio. Ahora vamos a ver las técnicas de Machine Learning que habíamos dicho que eran 3 y que hemos ido explicando ya desde el principio. El aprendizaje supervisado. Hemos visto aquí la importancia de dividir el dataset. Como hemos dicho, un dataset lo podríamos ver como una tabla. Una tabla que es un conjunto de filas y columnas. Las filas son las muestras, las pelotas, y las variables son las columnas. Podría ser el color, el color sería nuestra clase, en el ejemplo que hemos dado al principio. Y las otras variables podría ser el peso, el tamaño, el tacto, o sea, son variables que son importantes para determinar la clase. Ese dataset inicial lo vamos a tener que particionar en 2. En training y en test. Y para esa partición hay se dan consejos de que sea un 70-30, 60-40, 90-10, siempre el mayor porcentaje para entrenar y el menor porcentaje para el test. Con este entrenaremos el algoritmo y conseguiremos un modelo, y con esto verificaremos si está yendo bien ese modelo que hemos conseguido. Por tanto, en aprendizaje supervisado, muy importante que dividáis el dataset. Si no estáis engañando al algoritmo no, pero os estáis engañando a vosotros mismos, porque estaréis evaluando con el mismo que estáis entrenando. Por tanto, es muy fácil que os dé un porcentaje alto de que ha ido bien, pero no es así. Hay que particionar. Por tanto, luego con el dataset de training que tenemos la clase, aquí tengo si es roja o es verde la pelota, se lo asignaría a un algoritmo de tipo de aprendizaje supervisado. Y con este algoritmo entrenado con esos datos conseguiría un modelo. Y este modelo es un algoritmo entrenado, o sea, es lo mismo. O sea, es cuando yo este algoritmo lo habré cogido, si estoy utilizando Python, lo habré cogido de las librerías de Python. Cuando yo lo haya entrenado con mi dataset, este modelo lo guardaré como un objeto o una clase de ese tipo, de los algoritmos de supervisado, y luego lo utilizaré con mis datos. Por tanto, el objetivo que tiene la modelización, este modelo realmente nuestro objetivo es conseguir una función. Es una función que vaya a predecir el resultado de nuevos casos. O sea, esa función es en la caja inicial que habíamos dicho, cuando yo tenga el modelo entrenado, la idea es que yo ya he repartido las bolas y ahora me llegan nuevas bolas. El modelo que esté entrenado será una función que diga f de x igual a tal. El caso es que cuando coja una bola diga, imaginaros, es roja, pero él dirá, pues mira, es verde, y la meterá en verde. Depende de la función, él
dividirá si es una clase o es la otra clase. Pues eso es un modelo. O sea, un modelo es un algoritmo entrenado con datos. Luego, cuando ya tengamos ese modelo, lo vamos a verificar con nuestro dataset de test. Por eso era tan importante haberlo dividido. Entrenamos con el de training y vamos a comprobarlo con el dataset de test. Eso se lo pasamos a nuestro modelo y entonces acordaros, yo el dataset de test, si os habéis dado cuenta, yo en la diapositiva anterior tenía la clase. Para pasárselo al modelo la he quitado, pero yo sé cuál era su valor real. Yo sé la bola si es roja o es verde, yo lo sé. Y ahora tengo el valor que me predice el modelo. Entonces es muy fácil, entre comillas, hacer esa evaluación. ¿Vale? Por eso en la parte de supervisado se utiliza tanto, porque yo puedo evaluar mi modelo porque sé el valor real y sé el valor que me predice el algoritmo. Y entonces ahora vamos a ver algunas de las técnicas, las métricas, más utilizadas para evaluar un aprendizaje supervisado. Me encanta lo de la matriz de confusión, porque además es que es así. Aquí en la matriz de confusión, esto ya viene también programado, lo llamamos una función y nos va a pintar la matriz y nos va a dar los valores. Observación son los valores reales y la predicción son los valores que a mí me ha dicho el algoritmo. Por tanto, si a mí la observación, o sea, el valor real era positivo, verde, por ejemplo en nuestras pelotas, y la predicción dice positivo, dice verde, es un verdadero positivo, ha acertado. Si aquí me dice el algoritmo, el modelo, si la realidad era positivo y el modelo me ha dicho que es negativo, es un falso negativo. Entonces, ¿por qué? Porque lo sé. Acordaros de que yo tengo tanto el valor real como el valor predicho. Entonces, quedándonos con estos valores, estas son de las métricas más utilizadas. La exactitud y la tasa de error se complementan, porque la exactitud es la cantidad de aciertos partido por el total de elementos y la tasa de error son fallos partido por total de elementos. Esto en probabilidad es uno menos el otro. Entonces, teniendo un valor podéis sacar el otro. La sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es los verdaderos positivos, que serían estos de aquí, partidos por el total de positivos. El total de positivos es la suma de estos más estos. Son tantos los que he acertado como los que no he acertado. Y lo mismo pasa con los valores negativos. Estas métricas, ¿para qué se pueden utilizar? Porque depende del objetivo de mi algoritmo. Si yo quiero predecir si mis pacientes pueden o no desarrollar un cáncer, para mí es muy importante el valor de la sensibilidad. Es más importante la sensibilidad que la especificidad. ¿Por qué? Porque para mí es peor decir a alguien que tiene cáncer que no lo tiene, a alguien que no lo tiene que tiene. Es un poco así, pero me seguís. Entonces, dependiendo del objetivo de mi negocio, de lo que yo intento predecir, yo intentaré que este valor sea más alto que este. ¿Vale? Entonces las métricas nos pueden servir para ir ajustando mejor. Entonces, si no, ¿qué hay que hacer? Volver para atrás y volver a empezar, entre comillas. El aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado yo no tengo clase. Era esa caja desastre que a mí me daban y que no me decían por lo que lo tenía que dividir. No sé ni si son precios o también tengo otra cosa, no lo sé. Y eso se entrena con un algoritmo de aprendizaje no supervisado, de clustering, y me dará un modelo. Y aquí haremos lo mismo, luego me vendrá un dataset nuevo, le pasaré al modelo y el modelo me va a decir, es cada una de las filas a qué grupo o a qué clúster lo asocia. Lo que pasa es que yo aquí no podré predecir de la misma forma que en la parte de supervisado. Por tanto, el aprendizaje supervisado es el que se dice que es el de predicción, porque yo puedo saber si estoy prediciendo bien o no, al menos en la parte del modelado, y en este se dice que es una técnica de clasificación.
no de predicción. Aquí las métricas que se utilizan son métricas de cohesión y de separación. Se utiliza lo de la suma de la suma de los cuadrados de los errores, todas estas técnicas, para intentar que los elementos de cada grupo estén muy conectados entre sí y a su vez sean lo más diferentes posibles a sus vecinos, a los de otros grupos. Y esta es la tercera técnica de Machine Learning, es la de los sistemas recomendadores. Se dividen en tres partes. Tenemos los colaborativos, que como habíamos ya anticipado, estos son los que utilizan las preferencias de los usuarios con gustos parecidos, y estas son los que utilizan Facebook y LinkedIn. Podemos, claro, pensar, Facebook se va a apoyar en mis amigos, y LinkedIn se va a utilizar en los contactos de primero y de segundo nivel. Y luego los de contenido son los que utilizan los elementos, y esto lo utiliza Pandora. Pandora te sugiere canciones. Entonces aquí lo que utiliza es una canción, sabemos que tiene un autor, que tiene un estilo, si es rock, si es clásica, entonces Pandora se basa en los elementos. Y luego tenemos los híbridos, que como podéis imaginar es una mezcla de los anteriores. Y esto es lo que utiliza Netflix para sugerirnos series y películas. Por lo tanto, un sistema recomendador, igual que los anteriores, realmente es que nos está prediciendo qué producto puede ser interesante para el usuario y para la empresa. No perdamos de vista que esto siempre lleva detrás un objetivo empresarial. Y por tanto es un algoritmo matemático, que es lo que os comento, que no hace falta programarlo y que realiza recomendaciones basándose en los datos que pasemos. Acordaros de lo importante que son tener datos de calidad. Y el esquema. Voy a acelerar que me estoy un poco... Este es un poco para englobar todo lo que os he estado contando. Lo primero que hay que pensar es, tengo salida, tengo clase, estoy clasificando bolas de colores. Si tengo que hay salida, puedo ir a hacer una técnica predictiva. ¿Y de qué voy a predecir? Es un número, entonces estoy hablando de regresión. Es nominal, estoy hablando de clasificación. Si no hay salida, voy a hacer una técnica descriptiva, el clustering. Voy a hacer una técnica descriptiva entre variables o entre instancias. Si es entre instancias, haré un agrupamiento o clustering, y si es entre variables, haré, si es numérica, correlaciones, y si es nominales, asociaciones. Por ejemplo, en un dataset que yo voy a utilizar para aprendizaje supervisado, si yo tengo muchas columnas, entre las columnas yo puedo utilizar columnas son variables, podría utilizar si hay correlaciones o hay asociaciones para cargarme columnas, como os he comentado antes. Por tanto, estas técnicas yo las puedo utilizar dentro de un dataset que vaya a hacer una predicción de clasificación. Y ahora vamos a ver los dos casos prácticos que os he comentado y vamos a verlos un poco rápido. No voy a entrar en detalle en el código, pero quiero que veáis lo primero para que tengamos una idea. En el caso de los log, este es un fichero log, tengo un montón de de filas, cada columna aquí me viene separado por comas, y todo esto es lo que haremos en el proceso de ETL. Aquí me llegaron un montón de datos y vamos a ver, por ejemplo, el polinomial. Es una clasificación polinomial porque tenemos distintos tipos de ataques, no tenemos dos, tenemos más de dos, y por tanto por eso se llama polinomial. Esto es código que está hecho en PySpark. Lo primero que se hace es, como en cualquier desarrollo, te importas las librerías que necesitas, cargamos los datos en un RDD, pero esto es lo que hablábamos de la carga, hablábamos de la extracción, de la transformación y de la carga. Aquí yo estoy cargando los datos para tratarlos. Aquí generamos el train. Aquí lo que hacemos es, tenemos que separar, a ver si os habéis dado cuenta y no es por casualidad, en el dataset la última columna era la clase. No está ahí pintado para quedar bonito, tiene que ser así. La última columna es la clase. El resto de columnas anteriores serán los datos con los cuales se va a predecir esa clase. Pero la clase tiene que ser la última columna, no era casualidad el que estuviera así. Entonces aquí tenemos que dividirlo. Aquí se utilizan dense vectors, eso ya es
para cuando hay muchos ceros o muchos unos hay mayor rendimiento. Y esto es lo que cuando tú estás trabajando en la parte de ETL, se hace mucho el que vayáis visualizándolo. Aquí lo que se visualiza es que queremos ver la frecuencia absoluta del número de ataques, porque yo así ya tengo una idea si en mi dataset de training y en mi dataset de test tengo los mismos tipos de ataque y cuáles son los que más se repiten, para ver un poco por dónde voy. Esto sí, en la división del training y del test no coincidían los tipos de ataque. Entonces los que no estaban en train y sí que estaban en test, se agrupan en una clase otros porque no los podemos predecir. Acordaos que las pelotas verdes eran porque eran verdes. Si yo en el train no tengo esa clase, luego no se puede predecir. Luego, esto se hace mucho, el algoritmo aprende mejor si se normalizan los datos. No es lo mismo tener valores 1, 1.000.000, menos 5, tal, a que todos estén en un rango de menos 1 a 1, de 0 a 1. Entonces, los algoritmos suelen reaccionar mejor si se normalizan los datos. Luego aquí esta función era para la hora de normalizarlo, hacerlo por media y por desviación típica. Esto lo paso un poco, que es todo lo de dividirlo. Y aquí es donde, aquí ya estamos eligiendo un modelo de clasificación. Estamos yéndonos estamos utilizando PySpark, pues PySpark, ¿dónde están los algoritmos? Aquí. ¿Y qué estoy haciendo? Una clasificación. ¿Y qué voy a hacer? Pues en este caso vamos a hacer una regresión logística. Entonces, esto es realmente como yo ya cojo el algoritmo, para el cual le voy a poner mis datos de training y voy a obtener el modelo. Y simplemente haciéndolo así. Ahora yo digo que a esto le hago un train, ¿y con qué? Con mis datos de training. Luego vemos cómo funciona, hacemos la evaluación, que la evaluación aquí la hacemos con el accuracy, y bueno, claro, nos iba a traer un ejemplo que fuera mal. Aquí el accuracy ha salido estupendo y estamos viendo que ha clasificado bien 806 muestras y que ha clasificado mal 84. Entonces el accuracy aquí es perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a guardar el modelo. Entonces nos guardamos el modelo, que es aquí. Entonces decimos que nos lo guardamos del mismo tipo del que hemos entrenado, nos lo guardamos y luego ya lo tenemos en producción. Yo cogeré ese modelo y yo ahora este modelo será con el que yo, los datos nuevos que vengan, trataré con mi modelo, que ha sido un algoritmo entrenado con mi dataset. Este es uno de los ejemplos. ¿Y veo el otro? Sí, 5 minutillos. El otro es el Word Cloud, que el Word Cloud primero quiero que veáis esto esto fue una empresa de taxis que quería ver la opinión que tenían los clientes de sus taxis. Entonces esto es simplemente pues una página web donde la gente metió sus comentarios, una casillita no muy grande. Entonces tenemos código de comentario y el comentario. Entonces aquí, por ejemplo, nos viene dividido por tabulador, las dos columnas, porque esto luego en la fase de ETL pues hay que diferenciarlo. Y aquí lo que se ve es lo siguiente. Aquí se utiliza tokenizadores, no sé si sabéis lo que es, pero os lo explico en un momento. Es lo de siempre, importamos las librerías con las que vamos a trabajar, que pueden ser las mismas o diferentes a las de antes. Esto es todo por Spark. Aquí tratábamos con ficheros Parquet. Nos cargamos el fichero y lo primero siempre, me aseguro que estoy cargando bien, estoy haciendo el load correcto de lo que quiero. Tokenizamos. ¿Qué es tokenizar? Si yo tengo que contar, si mi objetivo es saber qué palabras son las que más se repiten, tokenizar es dividir. Yo cada frase la voy a dividir en palabras. Luego cada palabra voy a contar cuántas veces se repite y me quedaré con las palabras que más se repiten. Este es un poco el conjunto abreviado de lo que vamos a hacer aquí. Esto es para luego poder visualizar la nube. Y esta es la primera nube que encontramos. En la primera nube que encontramos hay palabras, aquí me está diciendo esta palabra que es la que más se repite, el tú. Entonces estas palabras realmente no tienen valor. Yo
Big Data, una de sus V's es la V de valor. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando algo importante, algo, sí, yo estoy buscando palabras que se repitan más, pero el de no me dice nada. Entonces aquí se utiliza lo que se denominan las stop words. Las stop words también están definidas. Tenemos stop words para España, para América, para tal, o sea, ya hay, y podemos añadir nuevas. Entonces nosotros aquí vemos que las 10 palabras más repetidas eran estas, que hemos visto que tampoco eran las que más nos interesaban, y entonces ahora utilizamos las stop words. Las stop words lo que nos van a hacer es eliminarnos todas esas palabras que no tienen ese significado tan importante. Y ahora esta es la nueva nube de palabras que podemos conseguir, donde ahora sí puedo ver palabras que tienen más significado, más importancia para el objetivo que yo quería. Y esto se está utilizando ahora mucho con Machine Learning. Entonces estará la anterior, y entonces ahora si vemos las palabras que se repiten más, son estas de aquí, pues estas ya me dan un poco más de idea de lo que le puede gustar o no gustar a los usuarios de mis taxis. Uy, ya está. Y ya está. Y este es el final de la presentación. Hemos hecho los casos prácticos y el fin. Espero que el objetivo que habíamos dicho al principio, que cuando salgáis de aquí y alguien nos pregunte qué es Machine Learning, en esta pequeña presentación pues os haya quedado más o menos claro. Y ya está, y este es el final.